Hoy hablaremos sobre bacterias resistentes a antibióticos en Río Virilla. Los antibióticos son medicamentos vitales utilizados para combatir las infecciones causadas por bacterias. Sin embargo, el uso excesivo y descontrolado de este tipo de medicamentos promueve el desarrollo de superbacterias mucho más resistentes y difíciles de combatir, lo que representa una amenaza directa para la salud pública nacional. Este problema se agrava si tenemos en cuenta dónde van a parar todos nuestros desechos. Sí, los ríos son los principales depósitos de residuos y basura. Un ejemplo de ello es el río Virilla, uno de los cuerpos de agua más contaminados de Latinoamérica. Y es precisamente en este río donde un grupo de investigadores hallaron bacterias resistentes a distintos tipos de antibióticos. Y para conocer más sobre esta investigación, nos acompañan el doctor Keylor Rojas Jiménez, docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, y la doctora María Arias Andrés, investigadora del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional. María y Keylor, sean muy bienvenidos a Conciencia. Yo les agradezco muchísimo que se hayan apartado de sus agendas para atender este importantísimo tema. Muchas gracias a usted y a la Universidad de Costa Rica por este espacio tan importante. Gracias, Gustavo. Encantado de sacar un ratito para hablar de ciencia. Bacterias resistentes a antibióticos en el río Virilla. ¿Cómo nace esta iniciativa de investigación, Keylor? Coméntenos. Voy a empezar con un mensaje clave, un mensaje importante que queremos dar. Y es que hablemos del río Virilla. Hace algunas décadas la gente todavía se podía bañar en el río Virilla y hoy ya no se puede. Es más, se desaconseja y una de las cosas que encontramos en el estudio es que es inclusive riesgoso. Y el origen de esto es que como sociedad hemos pensado en los bosques, en la naturaleza y todo muy bonito, pero nos olvidamos de los ríos. Inclusive las casas son de espalda al río y todo lo que nos sobra, lo que botamos, va al río. Y eso ha sido un problema que se ha venido acumulando y botamos basura, pero lo que también hemos visto que es la cantidad de químicos que se están agregando al río. Químicos de diversa naturaleza, de plaguicidas, antibióticos, de todo. Y es que a veces no tomamos conciencia de que cuando nosotros nos tomamos una pastilla de lo que sea, puede ser un antibiótico, puede ser un medicamento, nuestro cuerpo absorbe una pequeña parte y el resto, cuando jalamos la cadena, todo se va, en el mejor de los casos, a una planta de tratamiento, que es muy poco, pero la mayoría va a los ríos. Y eso ha sido un fenómeno que se ha ido acumulando, y las bacterias, que naturalmente crecen en todos los ambientes, pero al haber químicos, antibióticos, se van acostumbrando, van evolucionando, se van adaptando. Y inclusive las bacterias tienen esa capacidad de adaptarse y pasar esa capacidad de adaptación a otras bacterias diferentes. En lo que en genética conocemos como transferencia lateral de genes, pero es simplemente la capacidad de pasar a otros. Entonces, lo que nosotros teníamos esa preocupación, que tal vez María puede abordar un poquito más, en Alemania estuvimos trabajando ese tema, inicialmente en laboratorio, pero nosotros quisimos verlo, qué pasa en el país, en una situación real, y como modelo de estudio para comprobar las hipótesis, pero con un impacto real, lo que puede pasar, lo que está pasando y las implicaciones que podía tener en la gente. Entonces, eso es varias ideas que se acumularon de conocimiento de laboratorio, pero ya aplicado en el campo y también para servir a advertir a la población la situación de lo que está pasando. María, en Alemania, como parte de sus estudios de doctorado. Sí, en Alemania el proyecto consistía en evaluar cómo las comunidades bacterianas del ambiente reaccionaban
al colonizar el plástico, ¿verdad? Al vivir sobre el plástico, porque hoy sabemos que es un sustrato que nosotros hemos introducido artificialmente en todos los ecosistemas. Y entonces era, bueno, cómo las bacterias conviven con ese plástico y qué implica para la transferencia de genes entre ellas de resistencia. Entonces, en ese punto vimos que las bacterias que crecen en plástico generan como una mayor afinidad para hacer ese compartir de genes, en este caso de resistencia. Y eso lo probamos en laboratorio in vitro y con comunidades ambientales de lagos allá en Alemania. Lo probamos un poco in vitro y entonces con un modelo de transferencia horizontal de genes móviles muy específico. Cuando llegamos acá, nosotros conversamos un poco, bueno, ¿qué tanto podemos probar que esto ya se está dando en el ambiente? Eso se une, en mi opinión, a otras investigaciones que se vienen dando en el país desde hace muchos años, gracias a las universidades públicas, en cuanto al conocimiento de cómo de las bacterias resistentes que circulan en Costa Rica. Nada más que acá, cuando empezamos a trabajar en la idea del proyecto junto con la doctora Kenia Barrantes, nos dimos cuenta que realmente había mucho en literatura gris y sobre todo en temas muy clínicos, ¿verdad? No tanto en temas ambientales. Literatura gris, ¿cómo lo interpretamos? Sí, digamos, había muchas tesis, sabíamos que había muchas investigaciones corriendo, pero quizá a nivel de publicaciones científicas, que es muy importante porque es una validación también a nivel internacional de los resultados, todavía, y sobre todo a nivel de estudios ambientales, de qué bacterias circulaban en los ambientes en los que estamos en contacto, había poquita información. Entonces ahí fue donde le planteamos también a la doctora Kenia Barrantes, del INISA aquí en la UCR, que hiciéramos un proyecto para tratar de buscar dentro de un ecosistema como el río Virilla, que es de alto impacto. El 50% de la población alrededor de Costa Rica vive en el gran área metropolitana y alrededor de la cuenca, ¿verdad?, de Tárcoles y la subcuenca del Virilla. Entonces, que tratáramos de resolver esa pregunta, a ver si lo podíamos encontrar a nivel ambiental. A propósito de universidades públicas, participa la UCR, participa la UNA, participa el CENAT, el Centro Nacional de Alta Tecnología, la Universidad de Oslo en Noruega y un instituto en Berlín. ¿Cómo se logra esta alianza y por qué la participación de Noruega y Alemania en todo eso? Bueno, Alemania probablemente por los estudios de ustedes. Le cuento la anécdota, porque nosotros teníamos esta idea de investigar la transferencia de genes y resulta que llegamos, inclusive escribimos algunas propuestas que en su momento no nos hicieron caso, pero estos colegas de Noruega y Alemania nos contactaron, nosotros escribimos la propuesta y resulta que ellos les dieron 1 millón de euros para hacer el proyecto y a nosotros aquí ni siquiera nos dieron plata, ¿verdad? Pero seguimos insistiendo y entonces ya luego la Vicerrectoría de Investigación nos apoyó, empezamos a trabajar, colaborar con el INISA, con microbiología y como este otro proyecto que les dieron un montón de plata, nosotros manteníamos el contacto con ellos y entonces fue una experiencia muy rica porque inclusive nosotros íbamos casi que más adelante que el resto de los participantes, de los diferentes, pero sí también nos sirvió para tener mucho expertise en el tema bioinformático, que eso era un poquito la debilidad, la parte teórica, la parte del modelo de trabajo en campo, de inclusive implementación de algunas técnicas. Nosotros lo hicimos primero aquí y más bien nosotros lo exportamos a ellos, pero ellos luego también nos ayudaron mucho con la parte de bioinformática, que luego con el CENAT también todo lo de allá lo pudimos adaptar aquí, inclusive está ahí todos los pipelines, todos los programas bioinformáticos para procesar grandes cantidades de datos genómicos, los instalamos y tenemos la capacidad local de poder hacerlo. Entonces bueno, fue una alianza muy bonita. Buenísimo. Permítame hacer una primera pausa. Estamos hablando con Keylor Rojas Jiménez, quien es docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, y con María Arias Andrés, investigadora del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, y con ellos estamos hablando sobre bacterias resistentes a antibióticos en el río Virilla. Ya regresamos.
Las bacterias se reproducen tan rápido que pueden mutar para sobrevivir y son capaces de transferir su resistencia a otras bacterias. María, ¿por qué podemos decir que esta situación que ustedes bien han descrito es una bomba de tiempo? Bueno, ya se ha visto en investigaciones en diferentes partes del mundo, en laboratorio, por ejemplo, que la contaminación, o sea, los contaminantes que hay en el ambiente, ya sean los nutrientes o los mismos compuestos químicos que llegan de todas las actividades que hacemos todos los días en nuestras casas, en nuestras industrias, todo eso va a ejercer una presión sobre las bacterias. Las bacterias son unos organismos súper adaptables a todas las condiciones y ellos cambian mucho su metabolismo y su genómica, o sea, sus genes, para adaptarse a eso. De hecho, los genes de resistencia son parte de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ríos como el Virilla y países como Costa Rica? Somos países que tenemos una renta media alta, entonces eso nos da acceso a una gran cantidad de compuestos químicos que podemos usar en la vida diaria y en la producción de bienes y servicios. Todo eso está acompañado en países como los nuestros de un rezago muy fuerte en la gestión de las sustancias y en el tratamiento de las aguas residuales y otros tipos de residuos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros ríos se convierten en grandes cloacas. Nuestras ciudades van agrandándose sin control y nosotros, pues los ríos los hemos ido viendo como ese lugar donde las cosas terminan. ¿Esto qué hace? Que las bacterias que están en ese río y las que ingresan a través de nuestras aguas residuales entran en contacto con un cóctel de sustancias que hace que esas bacterias desarrollen un montón de mecanismos para adaptarse a esas condiciones. Entre esas adaptaciones está el incremento en la cantidad de genes de resistencia que tienen esas bacterias y además en el nivel de resistencia que pueden tener a las sustancias que nosotros usamos, no solamente para tratar las enfermedades en nosotros, sino también para tratar las enfermedades en nuestros cultivos, en nuestros animales de crianza y también esto repercute, por decirlo así, en el mapa genético de la biodiversidad que convive junto a nosotros y a ese río. Qué complejo. Sí. Adelante, Keylor. Yo quisiera agregar, porque me parece que lo que estás haciendo es una pregunta clave, porque es una bomba de tiempo. Nada más para poner en contexto, nosotros nos fuimos a muestrear a Coronado. Ya les iba a preguntar casualmente. Tal vez si metes ahí un poquito muy feo. Aguas, Coronado arriba, luego en Tibás, y luego en el Cantón Coronado de Mora, porque es donde nace. porque cerca de la naciente del río Virilla, luego la mitad más o menos, y luego en el Cantón de Mora, ya un poco en el extremo de la gama. Entonces, para tener todo el gradiente. Perfecto. Y en síntesis vimos que conforme al gradiente, hay un gradiente de diversidad de microorganismos, pero también de contaminación. Y ya en Virilla, por ejemplo, encontrábamos 10 a las 5 coliformes fecales por mililitro. Eso es un montón de microorganismos. Lo dijo María, una cloaca. Una cloaca, ¿verdad? Pero eso, aparte de eso, lo que encontramos es que a mayor contaminación, mayor cantidad de genes de resistencia a antibióticos en las bacterias. ¿Y por qué esto es una bomba de tiempo? Calcule que encontramos en los sitios 2 o 3, encontramos hasta 65 genes de resistencia en las bacterias. Encontramos una sola bacteria que era resistente a más de 12 diferentes antibióticos. ¿Qué significa eso? Que si esta bacteria fuera patógena y una persona es infectada con esa bacteria, hoy no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y el problema es que no es solamente nada que hacer porque lo infectó, pero también porque esa bacteria tiene la capacidad de pasarle todos esos superpoderes que en algún momento hemos llamado a otras bacterias. Y entonces, esas bacterias van a estar en el ambiente y esa agua a veces se ha usado para regar cultivos, se ha usado para que algún ganado tome agua o inclusive personas, o hay gente alrededor conviviendo. Y entonces antes escuchábamos que alguien va al hospital y lo infectó la bacteria y al final no fue porque, y desgraciadamente terminó muriendo, no fue porque se cortó el pie o lo que sea, sino porque lo infectó la bacteria y terminó atacando todo el cuerpo. Hoy
ya no solamente eso pasa en hospitales, sino puede pasar en el ambiente. Por eso es un poco, nosotros estamos muy angustiados de este estudio, porque ya está pasando, ya empieza uno a escuchar que esa persona ya no solamente en el hospital, sino tuvo una bacteria y tuvo problemas y costó muchísimo salir de la infección. Entonces es un llamado, por un lado, a la salud pública, a estar monitoreando, pero por otro lado, también a tomar conciencia del problema de la contaminación que estamos teniendo. Yo quería adicionar una cosa que me parece muy importante, 2 observaciones cuando estamos muestreando y para cualquiera que haya tenido que trabajar cerca del Virilla. Uno es, muchísimas de las comunidades más vulnerables en cuanto a su situación socioeconómica y otros tipos de factores conviven con estos ríos altamente contaminados. Ahí lavan la ropa. Están ahí, o sea, cada vez que el río se sale, entra a sus casitas, ¿verdad? A sus domicilios. Entonces, estamos hablando de una exposición de personas que ya de por sí tienen otras vulnerabilidades, probablemente en acceso al sistema de salud. Y también, en uno de los puntos más abajo, ciertamente, aunque el agua está muy contaminada, a nivel de la represa, nosotros podemos ver una gran cantidad de biota. Ahí en ese punto hay bosque, hay aves y hay otro tipo de fauna, monos, recuerdo también que vimos durante los muestreos, entonces que también están siendo expuestos a estas aguas altamente contaminadas. Entonces yo creo que este tema de las poblaciones vulnerables, tanto humanas como de la biodiversidad, es muy importante que lo tengamos en cuenta porque hay un mandato constitucional y un derecho a un ambiente sano que aquí no se está cumpliendo por esta contaminación. Perfecto. Vamos a hacer una segunda pausa. Estamos hablando con Keylor Rojas, investigador, docente de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, y con María Arias, investigadora del IRET de la Universidad Nacional. Hablamos con ellos sobre la presencia de bacterias resistentes a antibióticos en el río Virilla. Ya regresamos con todas y todos ustedes. En 1928 se descubrió el hongo Penicillium notatum, el cual produjo una sustancia capaz de eliminar las bacterias sin dañar las células del cuerpo humano. Keylor, estas bacterias multiresistentes ya llegaron al ser humano. Sí, claro. Quisiera enfatizar que los seres humanos tenemos una lucha contra la resistencia a antibióticos y se dice que va a ser un problema que causa, o está causando y va a causar muchísimas más muertes. Como humanidad, usando toda la ciencia que tenemos hoy, tardamos al menos 15 años en descubrir un antibiótico para matar las bacterias. Y las bacterias tardan literalmente días en generar resistencia. Y además de eso, tienen la capacidad de pasársela unas a otras de manera rapidísima, o sea, en muy poco tiempo. Entonces, el problema de esto es que si como persona estoy infectado con una bacteria que es resistente, me ponen un antibiótico, no hace nada, otro antibiótico, no hace nada, otro antibiótico, no hace nada, y por eso vemos que a veces ya la infección sigue creciendo y la gente literalmente se muere. Entonces, es una situación muy angustiante y que, como dije antes, no solamente pasa ya en ambientes clínicos, sino ahora pasa en el ambiente. Imaginemos que ahí al regar un cultivo o algo que nos vamos a comer con una bacteria patógena, la persona, digamos, que tiene algunos problemas en el sistema inmune, queda infectada y está severamente comprometida. Entonces, es un gran riesgo que tenemos en estos momentos. ¿Implicaciones para animales domésticos y silvestres? Sí, yo creo que las implicaciones son claras. En el caso de los animales, digamos, domésticos de cría y nosotros, es la imposibilidad de dar tratamiento. Pero creo que hay algo más allá, que es el tema de que nosotros estemos jugando, ¿verdad?, con la biodiversidad genética, con el acervo genético de todos los seres vivos y las implicaciones a largo plazo que eso puede tener en el funcionamiento de todos los sistemas biológicos. Aquí hay 2 cosas súper importantes que hay que atacar. Una importantísima es vigilancia.
Hay en el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antibióticos una clara indicación de que debe haber monitoreo ambiental de qué genes están circulando y qué bacterias resistentes están circulando en el ambiente y no solamente en los ambientes clínicos. Se ha venido haciendo un trabajo en el ambiente clínico, hay que también a nivel gobierno hacer un trabajo a nivel ambiental, que en las universidades podemos dar mucha información porque venimos haciéndolo a nivel de academia, a nivel de estudios de investigación, entonces tenemos mucha información y además muchos tips, por decirlo así, que dar en dónde muestrear, cómo muestrear y qué técnicas, y hay capacidad instalada y recurso humano para hacerlo en el país. Entonces, ese sería el de vigilancia. El otro gran tema es prevención. Entonces, la prevención pasa por dos vías importantes. Una es la gestión de los compuestos químicos. Tenemos todavía uso de antibióticos como las tetraciclinas, como la streptomicina, que se están usando en agricultura, ¿verdad? Que no necesariamente ni siquiera están funcionando para lo que el productor lo está usando. Esto es una cosa que hay que revisar y la gestión en sí de todas las sustancias químicas. Y el otro gran tema en cuanto a prevención es el tratamiento de las aguas residuales. No podemos seguir usando nuestros ríos como un destino final de agua sin tratar, teniendo tratamientos primarios solamente. Necesitamos avanzar y aquí tiene que haber una gran alianza nacional sin importar posiciones políticas en cuanto a mejorar radicalmente los sistemas de gestión y prevención y tratamiento de las aguas residuales. ¿Qué hacer? ¿Se puede revertir estos niveles de contaminación del río Virilla? Y aquí voy a meter el Torres, voy a meter el Tárcoles, voy a meter cualquier cantidad de ríos que están altamente contaminados en nuestro país. Ciertamente esto que nosotros encontramos en el río Virilla es extrapolable a otros ríos que tienen exactamente la misma situación. Hay experiencias internacionales, sobre todo en Europa, que han logrado revertir y uno ve antes que era contaminado y la gente otra vez se puede bañar, pero hay que tomar medidas fuertes a nivel legislativo, sobre todo prevenir la contaminación o castigar a quien contamina. Tienen multas severas y también en el tema de todo el sistema que, por ejemplo, en el acueducto de alcantarillado se ha enfocado en dar agua, pero no en tratar las aguas, y como país tenemos que generar infraestructura y en el planeamiento urbano incorporar esto como un aspecto importante del qué hacemos cuando jalamos la cadena y que eso no termine en el río, sino que vaya algún sistema de tratamiento apropiado, que no solamente quitarle un poquito la tierra y otra vez todo va ahí. ¿Son optimistas ustedes de que el día de mañana sean fuente de agua potable? Yo creo que siempre hay que ser optimista. Como académicos es nuestro deber investigar y poner las situaciones que están pasando, porque la realidad no se puede tapar con un dedo, pero sin duda también nuestro papel es que esta información se utilice para generar esos cambios que el país necesita. Y yo creo que en el país hay una larga historia de que lo hemos logrado y esto no tiene que ser la excepción. Si en los 70s logramos instaurar un sistema de conservación con un país con un Producto Interno Bruto menor, yo no veo por qué un país como Costa Rica hoy en día no puede avanzar hacia una mejor gestión de sus residuos. Son reversibles entonces estos niveles avanzar, de contaminación. Ciertamente. Y lo necesitamos hacer porque la salud pública y de nuestra biodiversidad depende un poco de eso. Yo soy optimista y creo que de la parte científica y de las universidades estamos totalmente dispuestos a apoyar, pero también esto conlleva hacer conciencia a nivel político, toma decisiones a nivel político, pero también conciencia de la población, que nos hemos enterado que la gente está, por lo que cuando sacamos este estudio, la gente muy entusiasmada, muy interesada en el tema, y creo que hay conciencia por el cambio del problema, pero también necesitamos que eso se traslade a nivel político y que se tomen las decisiones del caso. Bueno, muy agradecido, María, me dejaron aquí golpeado. Y bueno, se llena uno de optimismo al ver que ustedes que conocen de la materia nos están diciendo de que es un proceso perfectamente que se puede manejar y se puede revertir. Ojalá que así sea. Así es. Muchísimas gracias, María y Keylor, y desde luego éxitos Gracias. en sus futuras investigaciones. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Y le vamos a dar seguimiento, los invitamos más adelante para que ustedes compartan resultados. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos.
Gracias por acompañarnos a otro segmento de Conceptos. Soy Catalina Lao y como en cada programa de conciencia, les vengo a definir algunas de las palabras que se usaron durante el programa. Hoy, por ejemplo, se dijo esto. Extremo de la gama. Entonces, para tener todo el gradiente. Perfecto. Y en síntesis vimos que Un gradiente describe el cambio gradual en la magnitud de una propiedad, como la temperatura, presión o concentración, a lo largo de una distancia o una pendiente física. Este concepto es utilizado por el investigador cuando se refiere a la toma de muestra de aguas en el río Virilla. Según nos explica, en el estudio se siguió el recorrido de este río desde Coronado hasta el cantón de Mora. Y a lo largo de este trayecto se pudo determinar una gran concentración de bacterias y material contaminante en sus aguas. Pero también definiré la palabra que se usó aquí. Jugando, ¿verdad?, con la biodiversidad genética, con el acervo genético de todos los seres vivos y las implicaciones a largo. Acervo es un sustantivo y se refiere al conjunto de bienes, valores, conocimientos o bienes materiales que pertenecen a una comunidad, grupo o individuo y que han sido acumulados por tradición, herencia o formación histórica. Este concepto es usado por la investigadora cuando se refiere al problema de contaminación de las aguas y las implicaciones que tiene para la flora y fauna local. Según nos comenta, se debe prestar mucha atención a los genes que circulan en el ambiente y los posibles cambios que estos puedan provocar en el funcionamiento de los sistemas biológicos. Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestros sitios de Facebook y YouTube. ¡Hasta la próxima!